Y pues la vez pasada veíamos unas diapositivas donde hablamos de eso, del Todopoderoso, de lo que hace el Todopoderoso en nuestras vidas, pero cuando nosotras lo incluimos a Él. Y hoy sí quiero pues que miremos estas diapositivas con un poquito más de detenimiento y que podamos ver como las diferentes aguas en las que nosotras podemos estar y lo que pasa cuando hay un agua estancada. Cuando hay un agua estancada es un agua que no se mueve y es lo que a veces pasa en nuestras vidas. A veces nosotras no nos movemos del lugar donde estamos, ¿cierto? De pronto podemos estar tristes, podemos estar desesperadas, podemos sentir que estamos así, estancadas, pero no nos movemos. Dice que cuando hay aguas estancadas, allí hay larvas de mosquitos que difunden enfermedades. Y cuando uno está en esa agua estancada, a veces uno se está enfermando porque se está llenando de amargura, emocionalmente uno está enfermándose y transmitiendo eso a donde uno va. Los pensamientos de uno se mantienen enfrascados, pero enfrascados en algo que no lo dejan a uno avanzar. Y también dice que cuando hay aguas estancadas, como no se mueven y tienen bajos niveles de oxígeno, eso ocasiona la muerte de peces. Cuando uno está así estancado, como que uno no, esos pensamientos no se mueven de ahí. Está uno en una posición en la que las cosas no funcionan, de pronto uno se llena de pensamientos en los que no va a poder salir de esa situación y empieza a morir emocionalmente, no tiene que ser físicamente, pero sí empieza a morir emocionalmente. Los sueños se ven que empiezan a morir. El sueño de un buen matrimonio, el sueño de un mejor trabajo, de pronto si hay un emprendimiento, porque uno puede estar estancado, hayan problemas en la vida que sean como latentes, como que se puedan visualizar, sino también un tema de autoestima y eso puede ocasionar que uno se quede ahí y que se va muriendo la vida de uno, se va secando. Y dice también que el agua estancada tiene mal olor, que está ocasionado por esa muerte de los peces. Yo también esto lo quiero asociar con algo y es que a veces uno está estancado por el pecado. Uno se queda en esa agua ahí porque de pronto puede estar metido uno, perdón, o en una relación que no debe, o puede estar diciendo mentiras constantemente para poder estar en un trabajo. Pueden ser muchas situaciones por las que uno pueda estar en pecado y eso hace que uno esté estancado. Dios quiere que nosotras seamos para Él olor fragante. Y en algunas ocasiones en las que el Señor me ha permitido estar en liberaciones, ha ocurrido que hay personas que cuando son libres, a veces ha emanado un olor feo del cuerpo, ¿cierto? Son espíritus que han tenido ese mal olor. Entonces, o incluso también hasta uno mismo puede darse cuenta o cuando hay o pecado o cuando hay maldiciones que hay sobre la vida de uno, que hay un olor como que le sigue a uno o le sigue a ciertas personas. Entonces, hay cosas que ocasionan que haya, que se ocasionan en esa agua estancada. Por eso es bueno que uno pueda visualizarse más allá de esa agua estancada. Cuando uno está en esa agua estancada puede estar por varias razones. Una puede ser el miedo. El miedo puede ser miedo a la edad, por ejemplo, cuando está en una relación en la que no se debe estar, puede ser miedo porque uno pueda pensar, me voy a quedar sola, o qué va a pasar con los niños, económicamente qué va a pasar. También puede ser por cansancio, porque la persona ha intentado y no ha funcionado a la primera, entonces se cansa y ya no quiere volver a intentar, lo que también trae algo que es la frustración. A veces también es por la misma pereza. A veces uno quiere que otros lo hagan por uno, como que uno es, yo he escuchado que a veces le pueden decir a uno es que yo necesito a alguien que esté ahí, que me ayude, que me impulse, que me llame, que si yo quiero hacer ejercicio, entonces que me motive.
Y pues eso también es por pereza, ¿cierto? Porque uno no quiere moverse de ese lugar donde está ahí estancado, pero hay algo que uno debe tener en cuenta y es que ese estancamiento lo que está haciendo a uno es deteniendo. Sí, ese estancamiento lo que está trayendo sobre la vida de uno es muerte a muchas cosas de las que uno debería de ver cuando uno no está en esa agua estancada, sino cuando uno empieza a moverse. Estar en agua estancada, como escribí acá, destruye y le impide a uno sanar, porque eso pasa muchas veces. Uno anhela estar sano y salir adelante de las situaciones, pero no puede porque está allí en esa agua estancada. Y a veces uno se puede preguntar, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo puedo hacer para salir de esa agua? Lo que vemos es que uno puede aceptar, primero, que eso es un proceso que puede ser doloroso. Es bueno que uno sepa en qué está estacionado. Sí, que uno diga, bueno, yo voy a empezar este proceso, pero tengo que saber que esto puede ser doloroso. Puede ser doloroso soltar. De pronto hay personas que se quedaron estacionadas porque tuvieron una pérdida y soltar a esa persona que se fue no es fácil, entonces se puede aferrar a unos recuerdos, por ejemplo, ¿sí? Que puede ser demorado, que también van a haber dificultades. Estábamos haciendo un estudio de reedificar, ¿sí? En la vida de uno, cuando vuelve y se edifica para uno, pues ir ya como creciendo en el Señor. Y mencionábamos eso, que pueden haber dificultades, entonces es bueno que uno sepa eso para que cuando lleguen no bote uno la toalla, sino que uno decida seguir en ese proceso de salir de esas aguas que han estado ahí estancadas. Lo otro que también es muy importante es que uno pueda levantar la mirada, ¿sí? Visualizarse, no ahí en esa agua donde está, sino visualizarse tampoco en la orilla, visualizarse avanzado, visualizarse también hacia dónde quiere llegar, a dónde queremos llegar con esta situación, a dónde quieres llegar si, digamos, estás en una mala relación y, bueno, por alguna razón dices, en este momento lo mejor es una separación, ¿a dónde quieres llegar? ¿A dónde quieres llegar con los hijos? ¿A dónde quieres llegar como madre, como mujer, como profesional? ¿A dónde quieres llegar? Entonces, es bueno que uno tenga como esa meta específica. Ir algo también que es no solamente importante, sino que es bueno que uno se visualice cuando ya no está con esas cadenas. Cuando estamos en esa agua estancada, recordemos que decía que hay larvas, que hay mosquitos, también hay maleza, hay plantas que empiezan a crecer allí y es como si uno está ahí, como que quiere avanzar y no puede porque hay cadenas invisibles. Entonces es bueno que uno se vea sin esas cadenas invisibles y algo que es muy importante es saber que uno no tiene que pasar esas aguas solas, porque puede uno pensar en eso que hablábamos antes, ¿no? Como que no empiezo porque necesito que alguien me impulse, pero ese alguien sí está y es el Señor. Él es el que nos da el impulso día tras día. Él es el que día tras día, por medio de la oración, por medio de leer su palabra, de meditarla, aun cuando uno tiene conversaciones con personas que son buscadoras del Señor, recibe de allí sabiduría para que uno pueda pasar esas aguas y salga de ese estancamiento. Y visualizar algo, ¿no? Y es que cuando uno entra a esas aguas, en ese lugar va a haber salvación, cuando uno las cruza, no cuando uno se queda ahí, ni cuando uno empezó, pero en la medida en que va avanzando, va a haber esa salvación. Tenemos acá estos versículos y uno dice, cuando ya Moisés habían salido de Egipto y iban a cruzar ese mar rojo, entonces, ¿qué le dijo Jehová a Moisés? ¿Por qué clamas a mí? Y es lo que a veces uno hace, ¿cierto? Como que uno está clamándole al Señor, pero uno no hace más allá. Pero Él le dice, di a los hijos de Israel que marchen. Hay algo que se debe hacer, que es en nosotras. Nosotras debemos de decir, ya no podemos estar más en este lugar donde yo estoy estancada. Yo tengo que hacer algo. Y luego le dice, extiende tu mano sobre el mar y divídelo. Entonces también podemos usar de eso que nosotras tenemos para hacer, ¿sí? Cuando el mar fue dividido, dice que ellos pasaron en seco.
Hablaba Yur de unos límites, ¿cierto? Que le impactó esa charla por los límites, y es que cuando se está pasando por en medio de ese lugar, se empiezan a generar límites. Son límites que no solamente van a ser marcados sobre nuestras vidas, sino que también otras personas van a empezar a movilizarse de acuerdo a esos límites que hay, que esos se empiezan a convertir en una protección sobre nuestras vidas. Son límites que nos va marcando el Señor. Y miren que a mí me gusta cuando dice acá que cuando él extendió el mar, ¿cierto? Y se dividió, dice, y entren los hijos de Israel por en medio del mar seco. Cuando uno empieza a ser sanado y a ser salvado en medio de esas aguas, no solamente es uno, sino también el mismo entorno inmediato a la vida de uno. Los hijos, el esposo, los padres, en el mismo trabajo, las cosas empiezan a cambiar por eso. Pero recordemos que hay algo que nosotras debemos hacer, debemos decidirnos a cruzar, a marchar sobre esas aguas. Y también cuando veíamos que ya Josué iba a pasar, porque ya Moisés había muerto, entonces le dice el Señor a Josué, mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán. Entonces, él también tenía que hacer algo. Como podemos ver, el Señor nos está, nosotras debemos de tener esa fe y debemos empezar a hacer algo. No nos, muévete. Hay algo que le decían a uno, es que muévete, no eres un árbol. Y es verdad, uno no debe quedarse ahí estacionado, sino que uno debe de moverse en vez de pronto estarse como lamiendo las llagas, lamiendo la herida, sino que debe uno de hacer algo más. Y dice, y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo. Entonces aquí vemos, cuando él pasa, los demás también van a pasar. Pero este versículo tiene algo especial porque dice, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Hay una tierra prometida, esa tierra que fluye leche y miel. No es la tierra que nosotras tenemos estando estacionadas, donde ahí no fluye nada, nada que produzca vida, porque ahí lo que está pasando es que nosotras estamos muriendo constantemente a lo que ya habíamos hablado, a los sueños, a poder que la vida podamos ver que cuando se pasan esas aguas hay algo mejor que está del otro lado, y es lo que nos tiene el Señor, y es esa tierra prometida. Yo les había hablado en las conferencias, las que hayan podido estar, de esa mujer de 72 años que tiene ahora. Y fue esa mujer que yo digo, ella pasó esas aguas. Sí, ella empezó a hacer sus ejercicios a los 59 años. Y verla como la vi, pues para mí fue pensar en alguien que tuvo que cambiar sus hábitos, alguien que tuvo que tener una disciplina, que pasar muchos esfuerzos, porque realmente para que un cuerpo se marque de cierta forma, eso trae muchos cambios en la vida de una persona que son positivos, pero que también son dolorosos, que también son como que a veces dice, ay no, hoy no lo voy a hacer. Y eso sucede también en la vida de uno cuando uno quiere tener cambios en su vida, en su forma de ser, de lo que uno hace puede estar destruyendo la vida de uno y la vida de los demás. Y es para poder pasar a esa tierra prometida. Tú puedes decidir cómo pasarla. Uno, aquí pues en esta imagen vemos a una mujer que está, bueno, yo digo como resignada, no sé cómo la puedas ver tú, si la ves ahí resignada, si la ves encaprichada, si la ves desilusionada. Y uno puede decir, si yo me meto en este proceso y voy a empezar a pasar esas aguas, pero cuando uno las empieza a pasar, puede ser que uno las empiece a pasar con mala actitud, quejándose todo el tiempo, esperando que alguien venga y me impulse, siendo caprichosa. Señor, yo estoy aquí, pero porque, no, yo no lo estoy haciendo por mí, yo lo estoy haciendo es por ti, porque tú dices en tu palabra que uno tiene que perdonar. No, no se trata de eso, sino que hay algo más especial. Vean, que uno pueda pasar esas aguas con gozo. Es diferente cuando uno empieza en medio de estar en medio de esas aguas y empieza uno a experimentar el amor de Dios, a gozarse de que Dios le está mostrando a uno cómo está haciendo la vida de uno y cómo eso ha hecho que uno también se encuentre ahí. Entonces eso se vuelve algo más gozoso para uno, que uno empiece a enamorarse de él, que no las pase uno sintiendo que está sola, sino haciéndolo al presente. Él es esa persona que está presente constantemente.
Entonces, que podamos involucrar a Dios constantemente en nuestras vidas, que no estemos mirando atrás. Recordemos a la mujer de Lot, que ella miró hacia atrás, ¿no es cierto? Como anhelando eso que tenía ahí. Y a veces cuando se presentan dificultades uno puede hacer eso, o como lo hacía el mismo pueblo de Israel, ¿no es cierto? Mejor nos hubiéramos quedado en Egipto. Le decían a Moisés, ¿a qué nos traíste acá? Allá por lo menos teníamos comida, agua, bueno, y uno puede estar así quejándose cuando se empiezan las dificultades, pero cuando pasa eso uno se pierde de muchas cosas, porque uno se pierde de recibir un buen consejo, de recibir un apoyo, ¿cierto? Ese brazo en quien uno puede apoyarse y uno se pierde de algo importante y es de crecer en fe. Cuando uno pasa esas aguas, pero uno las pasa con fe, eso hace que esa fe crezca y uno se va listando para pasar a cosas mejores. Yo sé que hay situaciones que son muy dolorosas y muy confusas mientras uno va avanzando y uno puede sentir que se está ahogando, ¿no? Y que de pronto por eso hace que uno como que mire atrás, pero la idea es que uno no se quede ahí, sino que uno siga dejándose transformar por el Señor. Ese pasar esas aguas es un nivel de transformación, no es un nivel de perder las cosas, sino eso es un salvavidas para uno, el poder pasar esas aguas. Bueno, algo está pasando acá con estas diapositivas. Acá vemos algo más, ¿no? Y es que a mí me gusta esta imagen porque hay una mujer que está ahí, que se ve que está gozosa y que se ve que está como con un vestido radiante en medio de ese mar. Y yo escribí acá que en las aguas está haciendo de nosotras una joya preciosa. ¿Quién? El Todopoderoso. Cuando uno está siendo involucrado en todo ese proceso de pasar las aguas, Él está haciendo que nuestra mente cambie, nuestra forma de hablar, nuestra forma de pensar, las cosas empiezan a mejorar y empieza uno a darse cuenta que sí puede salir de allí y está haciendo de uno una joya que preciosa, que puede brillar en todo lugar, tanto que los que están en la orilla puedan vernos, porque el brillo de las ropas nuevas que Él nos está mudando en medio del proceso se hace visible a los ojos de ellos. Y yo me acuerdo que hace mucho tiempo yo estaba pasando una situación, pues varias situaciones muy difíciles, muy dolorosas, y yo a la par que estaba buscando en el Señor, también decidí ir donde un terapeuta. Y pues con él no pude estar mucho tiempo, él me dio unas lecturas, yo empecé a hacer esas lecturas y empecé a tomar de lo que de esas lecturas sentía que estaba, como que tomaba partes de mi vida que me decían esto ha traído esto a tu vida, esto tienes que cambiarlo, esto te ha traído dolor, bueno, y me identifiqué con muchas cosas, hice un listado y empecé a involucrar al Señor en todo eso, entonces empecé a orar por esa situación. No pude volver donde el terapeuta por temas de horarios. Pasó un buen tiempo y tuve una situación nuevamente pues difícil. Cuando yo volví donde él y empezamos como que retomamos, él estaba muy sorprendido y él me dijo, verdaderamente el Espíritu Santo te ha ayudado. Entonces yo pensaba que todavía estaba como muy estancada, pero lo que pude ver allí es esto que yo les digo, que a veces uno está como en medio de las aguas y de pronto piensa que no ha avanzado, pero los que están en la orilla pueden ver que uno sí ha tenido cambios. Entonces eso fue lo que yo pude experimentar allí, que él podía ver que mientras yo estaba en ese proceso, en esas aguas, pero lo había hecho con el Señor, él pudo identificar que era el Espíritu de Dios el que me había ayudado, porque Él es el que nos ayuda a nosotras. Pasar esas aguas, ¿qué hace? Hace que nosotras seamos sanadas por el Señor. Él allí lo que hace es limpiarnos en medio de esas aguas. En medio de esas aguas es donde Él nos va liberando.
Sería bueno que mientras estás ahí puedas ir pensando en qué aguas crees que el Señor debería de obrar en tu vida. ¿En qué área de tu vida te encuentras estancada? Aquí hay un versículo también que me gusta también. Vemos a esta mujer que para mí es una mujer que se decidió, ¿sí? Que ya se metió en esas aguas, que ya se metió en el proceso y se decidió a que ella iba a seguir nadando hasta que llegara a donde tuviera que llegar. Y aquí no vemos una orilla, aquí vemos es que ella está nadando, está decidida a seguir avanzando. Y es que nosotras debemos a veces sumergirnos en el agua para ser completamente limpias. Aquí tenemos este versículo, estaba pues para, digamos que enfocarnos un poquito en la historia, estaba Naamán, que él era un sargento y él tenía lepra, él estaba en Siria y allí había una muchacha que había sido llevada de Israel allá y ella le dijo a la esposa de este varón que en Samaria había un profeta, que si él iba donde el profeta, él lo sanaba. Y dice en la palabra, él entonces descendió. Bueno, entonces él se fue para allá, para Samaria, habló con el profeta y el profeta le dijo que se sumergiera en el río Jordán 7 veces. Naamán se enojó porque él esperaba que él al menos saliera, lo recibiera, lo tocara, le dijera algo y fuera sano. Y es lo que a veces de pronto pensamos que sería lo bueno para nosotras. A veces uno puede decir, no, yo lo que necesito es una liberación. Claro, el Señor obra en medio de la liberación y hay demonios que salen y uno queda libre, pero hay unos hábitos que se deben vencer, hay pensamientos que se deben vencer y no siempre necesitamos eso, no siempre se necesita ese toque de que llegó alguien y oró por mí o hizo por mí. Nosotras también debemos de involucrarnos, que es lo que veíamos en los dos versículos donde estábamos, para que pudieran llegar al otro lado de esa tierra prometida, primero ellos tenían que dar ese paso. Y entonces aquí lo vemos con Naamán, que dice, él entonces cuando ya habló con el profeta y él dijo que no quería, pues uno de los soldados le dijo, bueno, y si te hubieran dicho algo más difícil, pues lo hubieras hecho, pues haz esto, ¿cierto? Pues yo estoy parafraseando la historia. Y entonces dice que él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán. Cuando uno se mete en esas aguas, la fe empieza a crecer. Yo, la verdad, me lo imagino al que se zambulló la primera y salió como, sigo con lepra. De pronto haciéndolo así, ¿no? Como con una mala actitud, volvió y se zambulló y volvió. No sé si en la séptima él ya tendría esa fe, pero pues cuando él ya acabó de sumergirse, ¿cierto? Cuando se zambulló esas 7 veces en ese Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, dice que su carne se volvió como la carne de un niño. Cuando uno está sumergido en esas aguas, Dios, ¿qué espera? Que nosotros tengamos fe como los niños, que nosotros actuemos como los niños. Ellos cómo actúan en medio. Yo me doy cuenta, por ejemplo, con mi hijo, que a veces cuando tengo que disciplinarlo o pierde privilegios, bueno, suceden cosas porque pues está en un proceso en el que estamos también todos cuando somos adultos de aprender. Y como que a veces no quiere seguir esas instrucciones, sin embargo no deja de ser el que está gozoso, el que le digo algo y cree, sí, es ese niño que sigue teniendo fe y que en medio de esa situación pues se goza, en medio de esa situación se enoja un poquito, pero sigue gozoso, sigue amándome, sigue creciendo la relación entre nosotros. Entonces, es tan importante podernos sumergir en esas aguas y que haya esa fe. Y lo otro que dice ahí es que fue limpio. Entonces, realmente para que nosotras podamos ser limpiadas, sanadas, liberadas, restauradas, necesitamos pasar ese proceso. Necesitamos realmente sí sumergirnos en esas aguas. Y hay algo muy importante, ¿no? Cuando decíamos que no la pasemos solas, ¿no? Pasemos esta agua, no sé si la puedan ver, pero que la podamos pasar con la Biblia. Aquí está todo lo que el Señor tiene por darnos, que no la menospreciemos, que no nos dé pereza leerla, que de pronto a veces a uno
Por ejemplo, cuando uno ya está en la vida cristiana y que lleve cierto tiempo y uno está pasando una situación difícil, alguien puede venir a uno a tratar de darle un versículo o hablarle del Señor y uno se puede incomodar porque uno puede decir, ay, yo ya sé eso. Pero no menospreciemos la palabra del Señor, así uno ya la conozca y ya la haya leído y aún se la haya memorizado. La palabra del Señor es, cada día le sirve a uno. Y puede ser, Él la utiliza de tal forma para que a uno le sirva en cada momento de nuestras vidas. Entonces es algo muy valioso, es algo enriquecedor. Y lo otro que hablábamos es poderlas pasar de rodillas. Cuando tuvimos esta charla, las conferencias, yo no me acuerdo si fue como al otro día, porque eso pues ya fue hace poquito, ¿no? Las conferencias. Y no recuerdo si fue como al otro día que bueno, me pasó una situación ahí y mejor dicho, estuve así toda súper triste, pero entonces me acordé de esto y yo dije, pues uno a mí me gusta porque cuando el Señor me ha permitido hacer un mensaje, yo le digo, pues primero ministrame a mí, sí que Él me enseñe. Y me sirvió porque recordé ese mensaje y para mí fue tan lindo porque yo me hice ahí en la cama y cerré los ojos y yo dije, Señor, sí quiero verme pasar estas aguas y pasar esta situación de rodillas contigo. Y entonces dije, me voy a sumergir en esas aguas. Fue algo muy diferente porque dije, no me voy a quedar acá estancada, no voy a estar en medio de esta agua que no me va a llevar a ningún lado. Y si me quedo aquí sentada pensando, llorando y sufriendo por cierta situación, yo no voy a avanzar y no es ni lo que el Señor quiere, ni lo que yo quiero. Yo sí quiero ir a esa agua, a ese lugar donde fluye leche y miel. Entonces me sumergí nuevamente con el Señor y para mí pues fue la verdad de gran bendición. Y este mensaje nació con un versículo, que es el versículo que está en Isaías 43, que dice, cuando pases por aguas profundas. Es decir, que uno sí va a pasar por aguas que son profundas, que son dolorosas. No es cuando uno va pasando ahí como, no, profundas. Pues recordemos el pueblo de Israel tener que pasar por en medio de ese mar. Entonces yo digo, pues eso se abrió lo que ellos debieron de haber visto, ¿cierto? Como esos límites tan altos que veían al lado y lado, saber que venía el pueblo de Egipto detrás. Pero dice, cuando pases por esas aguas profundas, yo estaré contigo. Entonces es saber que nosotras sí tenemos que pasar esas aguas si nosotras queremos ver un cambio, si queremos ver bendición. Entonces nosotras tenemos que pasar esas aguas, pero hay algo y es que vamos a tener fe y aferrarnos a esta promesa. Yo estaré contigo, no las vamos a pasar solas, es el Todopoderoso, es el que abrió el mar, es el que envió comida por medio de los cuervos, es el que ha resucitado, es el que ha sanado de lepra, Él es el que va a estar con nosotras en esas aguas. Y también dice que cuando pases por ríos de dificultad no te ahogarás. Hay situaciones, cuando uno está en medio de las dificultades, como que uno no puede pensar, no sabe qué decisión tomar. Y yo me voy nuevamente a cuando Moisés extendió la vara y ellos pasaron. Y es que cuando uno se mete con el Señor, como que Él hace un espacio y Él permite que uno pueda visualizar y tomar decisiones sabias, saber también a quién buscar. No tiene que uno que quedarse ahí estacionado y ahogarse. Así es de que, pues con esto, mujer, lo que quiero motivarte es a eso, a que puedas pasar por esas aguas, que no nos quedemos ahí estancadas. Uno puede quedarse, pasar las aguas en una situación y en otras mantenerse estancada, pero la idea es que vayamos siguiendo en ese proceso del Señor y que poco a poco, hoy salimos de esta área, ya no vamos a estar estacionadas ahí, pero después vamos a tomar otra área, porque no nos quiere libres a medias, libre aquí y en el otro lado encadenada, sino que nos quiere completamente libres. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Entonces, eso es lo que traía para nosotras. Y bueno, me gustaría como escuchar si el Señor les habló en algún momento de